La leyenda del encierro del hijo del demonio. Las campanas de la catedral anunciaban las 4:45 de la mañana. En el monasterio central, los enclaustrados acostumbraban a levantarse a las 5 de la mañana en punto, ni un minuto más, ni un minuto menos, arropados por los fríos vientos que azotaban en el invierno. Solo vistiendo la sotana café, atada con un lazo a la altura de la cintura. En sus pies permeaba la suciedad y la mugre, pues sus principios indicaban los votos de pobreza y estaba prohibido el lujo de portar calzado, por más sencillo que éste fuera. Habían procurado mantener la hora de su desayuno antes de las 6 de la mañana. Posterior a esta hora, eran muy sabidos entre todos los frailes, el llamado que se suscitaba por todo el convento. Los gritos de la única alcoba en el piso más alto del convento irrumpían la paz de los monjes. Pero ellos sabían que era mejor sufrir los estragos de una cruel tentación a dejarlo libre por las calles. En ningún escenario posible podía pensarse, o no surgía solución que fuera aceptada, para lo que en ese tan lejos y frío y solitario habitaba. En eso, la bulla repercutía en los oídos de los monjes, en especial del encargado de cocina, Fray Tomás de la Bermudilla. Pues en sus ásperas y cansadas manos, recuerda desde niño existía la responsabilidad de preparar y alimentar a los frailes, y desde hace no mucho tiempo, también era su exclusiva labor alimentarlo a él. Cuando a las 6 de la mañana, los barullos y golpeteos resonaban en las impecables puertas de encino, con ángeles celestiales tallados en la madera tocando sus trompetas, adviniendo la llegada del Rey de Reyes. En el inicio de la desdicha del monasterio, Fray Tomás de la Bermudilla vacilaba en cómo alimentarlo. Rechazaba tajantemente los guisos preparados por Fray Tomás, pero solo la búsqueda y experimentación constante lo llevaron a averiguar cuál era la forma de alimentarlo. Tras el desayuno de todos los hermanos religiosos, con apropiada discreción, bajaba a los terrenos de los ya difuntos frailes. Pues removía la tierra un poco de las tumbas recientes y en un costal depositaba lo recolectado en su búsqueda, pues mutilaba partes que aún poseyeran carne no tan podrida. Acostumbrado a siempre agachar la cabeza en el camino a lo alto del convento, cubierta por el gorro de su sotana, con semblante abatido y acarreando en su espalda el costal con las benéficas donaciones de los dormidos eternos, así tocó a la puerta con los bellos ángeles tallados en ella. «Pasa, bribón ensotanado», pues Fray Tomás de la Bermudilla era el único monje que era recibido aceptablemente por él. Fray Tomás empujó con su mano izquierda una de las puertas, sin enderezar su rostro para verlo. En eso, arrojó el costal hacia él, que estaba colgado de la pared meditando, solo hacía visibles sus dos largas alas negras que nacían de dos heridas monstruosas de su espalda, que a simple vista parecía que le fueron colocadas a la fuerza. Lo que se sabía por esas horripilantes llagas en su espalda es que las alas que poseían no eran de su naturaleza biológica. Cuando escuchó llegar a Fray Tomás y percibió el sonido del costal cayendo al piso, en eso, con celeridad, bajó de su aposento y sobre sus 4 extremidades se destinó hasta él, abriéndolo salvajemente para devorar prontamente su contenido. Sus afilados colmillos le eran de ayuda para destrozar con mayor rapidez el costal y consumirlo todo. La verdad, poseía un apetito bravío. Fray Tomás no erigía mucho su vista, rehuía de verle al inquilino que egoístamente el resto de la orden le había encargado cuidar y no dejar que nadie lo descubriera. Solo de reojo lo vio, coincidió cruzar su mirada con la del atormentado. Sonriente, fue acercándose a Fray Tomás hasta que el fraile percibió el pútrido olor que desprendía de su cuerpo hinchado y casi descompuesto, quejándose por el dolor que le causaba el grillete atado a su tobillo izquierdo. Acarició con su largo y tieso dedo índice derecho la barbilla de Fray Tomás. «¿Por qué nunca levantas tu rostro cuando vienes a verme? Mi naturalidad te desagrada, esclavo del autodenominado Ser Supremo. Eres un ser repugnante, bestia, eres la encarnación de Lucifer misma.
Nuestra orden ha preferido llevar sobre sus hombros la carga de tu existencia al liberarte y causar la venida del apocalipsis en el pueblo, respondió Fray Tomás con voz trémula y espanto en su rostro, que negaba a verlo. Ni siquiera con el hijo de Satanás son tan despiadados para dejarle morir. Mírame, yo poseo alimento, techo y cobijo de ustedes, y tú eres el más importante de todos. Me procuras, me alimentas con los restos de tus propios hermanos. Qué dicha la del hijo del emperador de la maldad. Pero sabes, mi amigo, hoy deseo hacerte una petición distinta, dijo el interlocutor de Fray Tomás, riendo en todo momento, con matiz desafiante en su grotesca y desapacible voz. Nosotros no matamos y no predicamos actos de violencia, por ello estás aquí con todas las comodidades, si así deseas verlo. Pero en casa de Dios, nunca te atrevas a profanar con tus palabras blasfemas esta casa. Aquí le servimos a Él, al Señor de la luz, y no somos ni seremos esclavos de tus depravadas intenciones. Ahora, detén tus oscuros planes, abominable criatura del demonio, contestó furibundo Fray Tomás, con la mirada sostenida en la de su interlocutor. Penetraba la mirada de Fray Tomás en los ojos verdes de su compañero de diálogo. En eso, soltó una risa escalofriante. No me hagas burlarme de tu ingenuidad. Muchos no lo saben. Pero tú, hombre de Dios, conoces muy bien los hechos. Yo fui uno como tú, entregado a la causa de nuestro Señor. Pero ustedes me han fallado y ahora pago mi condena. Con su larga y ancha nariz de la que escurría líquido producto del catarro, olfateó las piernas del fraile y dejó escapar una sonrisa. Fray Tomás había retirado la capucha que llevaba en el inicio del diálogo. El acompañante, ya en dos extremidades, veía la ventana. Desde esta pieza, lo único bello que puedo contemplar son las dos altas torres de la catedral del pueblo. Regresando la mirada al fraile, retomando nuestra conversación de unos momentos antes de mi ataque de salud, sabes, vivir bajo estas condiciones es deplorable y dañino para un ser vivo. Pues estás recibiendo castigo como una criatura del inframundo. La deuda de la que he hecho mención no es nada ostentoso o de difícil obtención, replicó el prisionero del convento. Tendrás problemas si cierro amadas puertas, continuó Fray Tomás de la Bermudilla. Sintió una energía intranquila recorrer su cuerpo, cuando por sus oídos se internaron las palabras dichas por su acompañante. Con el pánico en su sangre de las consecuencias que el hijo del demonio pudiera emprender ante una respuesta negativa, aceptó encerrarse con él en esa pieza similar a un calabozo. Encerrados solo ellos dos, rodeados por paredes de cantera deterioradas, cubiertas de huecos convertidos en madrigueras para ratas. Sobre el piso podía sentirse la humedad, el líquido que el huésped del lugar desprendía cada que la luz del sol entraba por la única ventana del lugar, atormentado a la allí presente. Y con sus alas, cubrió a Fray Tomás y miraba en la nada mientras su acompañante incrementaba su acercamiento. En su cuerpo sentía cómo rozaba los pelos sucios que sobresalían del cuerpo del morador de esa posilga. Al oído de Fray Tomás, le susurró: ¿sientes el calor? ¿Puedes encontrar las llamas ardientes entre mis alas transfiguradas? La deuda que he reclamado solo pide cariño y un poco de compañía, pues desde mi encierro no he sido merecedor de un amor fraternal. Tú, hombre celestial, tocado por el Espíritu Santo, me negarás el derecho divino de acoger afecto más allá de la dada, por la insurrección que me ha arrojado a este pozo de la desgracia. Fray Tomás de la Bermudilla estaba sesgado, rodeado por la presencia de su inquilino. Como algunos de sus compañeros de la orden lo llamaban, bromeando. En eso, percibió en su nuca la sensación de ser rozado ligeramente por la punta bastante puntiaguda, que hace recordar a la descripción de una bruja en la murmuración popular. Las grandes uñas de esos rígidos de los verdosos que en cada movimiento crujían como si amenazaran desprenderse de su portador. Tocaban suavemente los hombros de Fray Tomás. El fraile tenso y atemorizado no pronunciaba palabra.
Después de una breve pausa, donde el silencio incomodaba al fraile y permitía el disfrute de una compañía carente de perversidad para el inquilino de aspecto inhumano, este prosiguió susurrando al oído del frágil y acorralado fraile: «Dame un abrazo, hermano del lado luminoso». Y en eso, Fray Tomás volteó a ver a su compañero de aspecto desagradable, quien dejó ver una sonrisa con sus afilados colmillos en extremo podridos por la decadencia que padecía en ese frívolo encierro. Aún sin pronunciar palabra, persistió el acompañante del fraile con su petición: «Te imploro, otórgame la dicha de un gentil abrazo, de los que he carecido los últimos años desde mi adopción por mi Señor, el Rey del lugar de las llamas que arderán eternamente. Por favor, hazme merecedor de esa dicha. No me veas como lo que soy ahora, como fiel defensor de los postulados del valiente que se rebeló contra la deidad a la que sirves. Veme como tu hermano que fui, y he de reiterarte que estás en duda conmigo por mis padecimientos en compañía de los hermanos». Cuando el hombre de las grandes y lastimadas alas concluyó su parte del coloquio, un testimonio peticionario, retumbaron sobre el encino convertido en puertas unos fortísimos golpes dados con el puño cerrado, importador de insistencia. Del exterior del casi calabozo solitario, la voz llamó: «Me han comunicado que ha pasado mucho tiempo metido allí, Fray Tomás. Es de mi conocimiento sus visitas a este ser despreciable en punto de las 6, pero el reloj de catedral dará casi las 9 en punto. ¿Todo bien allí dentro? No tema de esta bestia que aquí me encuentro en su auxilio, que se abra la puerta», comentó el prior del convento, que ante la preocupación había tenido el atrevimiento de subir por vez primera hasta el lugar de prisión para la criatura que servía al rey de las tinieblas. En eso, Fray Tomás se sintió aliviado de la llegada del prior. Su acompañante sintió esto, y previendo que estaba por irse sin decir nada, sonriendo, lo abrazó inesperadamente. Fray Tomás sintió su larga lengua glutinosa, abundante en saliva, que lo lamía por su cabeza, y las uñas amarillentas, ausentes de cuidados, los apretujaban por las costillas, mientras los pelos rozaban a la altura de su rostro. Fray Tomás lo correspondió de la misma forma, obligado por las circunstancias del momento. En eso, brotaron de sus ojos castaños lágrimas de conmoción. El momento fue rematado con las alas del prisionero arropando al fraile, dando la sensación de protector. El ahora protector, sin cruzar palabra con el que había sido su interlocutor durante horas, lo había dejado ir. Sonriendo él, pero Fray Tomás estaba desconcertado y aturdido. Con sus manos empujó las puertas que su compañero de coloquio había cerrado previamente, encontrándose con el prior. «Fray Tomás, dime, ¿todo está bien? ¿Qué ha querido obtener de usted la bestia demoníaca, apresada por desgracia, en estos sacros muros? Por increíble que parezca, señor prior, solo deseaba ser escuchado nuestro preso. Esta mañana, por obra divina de nuestro Señor, floreció en él por pequeños momentos lo que alguna vez fue. Floreció lo que queda de nuestro viejo hermano de oración al interior de esa abominación, cubierta de pelos, con piel quebrada y podrida, y con 2 alas, símbolo de su ahora naturaleza. Creo, padre prior, que solo se ha tratado de eso», respondió al prior, Fray Tomás de la Bermudilla. «No debe tomar esa clase de riesgos, Fray Tomás. Pues no sabe las intenciones que aguarda esta abominación en sus adentros para todos los miembros de la orden. No olvide el resentimiento hacia nuestra comunidad monástica que lo llevó a convertirse en lo que es ahora. Usted disculpará, padre prior, pero en otra ocasión no le dejaré manipularme. Tiene razón, mi vida estará en riesgo a la menor provocación que se la haga a la bestia. No se preocupe, Fray Tomás, y ahora vaya usted a descansar en su aposento, lo necesita. En mi calidad de prior de la orden, yo conversaré con nuestro huésped venido directo del infierno, rezaré por su alma y su pacífico encuentro con la bestia. Que Dios lo bendiga, padre prior. Amén, y vaya con Dios, Fray Tomás».
Fray Tomás, sin esperar detalles sobre el primer encuentro de un prior con el morador inhumano del monasterio, se fue a descansar. Tras dejar el cuarto del inhumano inquilino, una sensación de pesadez y cansancio lo invadió, que no pudo mantenerse en pie mucho tiempo. Tan pronto llegó a su aposento, exhausto, cayó sobre su cama. No se sabe con exactitud cuánto tiempo habrá pasado desde su encuentro con el hombre de la sala siniestra hasta que los monjes lo despertaron caóticamente. Se ha escapado. Arriba todos, hermanos. El hijo del demonio ha dejado su cárcel en nuestro monasterio. Arriba todos, que nuestro prior sea extraviado. Voceaban en los pasillos del monasterio y algunos de los frailes aterrorizados, consumidos por la condena próxima ante su descuido y liberar al hijo de las llamas ardientes a la sociedad, a su pueblo. Fray Tomás de la Bermudilla, sin poder creer lo que se especulaba entre sus hermanos, subió hasta la pequeña morada de la criatura esquelética, cubierta de pelos en su piel, abundante de surcos pronunciados, para descubrir la verdad de su fuga. Un hoyo en el techo de la prisión dejaba ver su fuerza bruta y que solo esperaba el momento indicado para hacerlo, porque siempre pudo hacerlo. Pues fue adoctrinado por el Señor del Infierno. Atado el viejo grillete, donde estaba el tobillo podrido de la bestia, se encontraba ahora el tobillo del cadáver del prior, a quien se le asesinó y se le arrancó la cabeza. Y el mundo estaba por recibir su oleada de maldad. En eso, las multitudes se amontonaban frente a la catedral del pueblo. Muchos dijeron avistar en los cielos a un esqueleto, que era lo que parecía al verlo de larga distancia. Volaba con sus dos alas negras imponentes y que anunciaban la llegada de una etapa de oscuridad a la humanidad. Esta entidad se había acomodado en lo alto de una de las torres de la catedral, lo que llamó la atención de las multitudes. La bestia veía hacia el cielo y rugía. El cielo le respondía relampagueando y suscitando una lluvia, al poco tiempo. Levantando la cabeza del prior recién asesinado, la bestia se dirigió a sus espectadores para comunicarles, admirar, hombres de Dios, la llegada del Rey de las Tinieblas, el Señor de la Tierra de las Llamas Eternas. Entregarse a su nuevo amo, respetar y practicar lealtad o sucumbir en las llamas. Y decapitar como a este injurioso hombre, de quien su cabeza ahora arderá por gracia mía en las llamas del Averno. El exorcismo del Padre Moreno. Las Lomas de Chapultepec es un sector muy exclusivo del DF, donde viven personalidades y gentes muy ricas. En una de esas mansiones vivía una pareja joven que tenía a una hija de unos 15 años. Adriana, su hija, era una joven inteligente y bella. La familia era unida. La chica se dedicaba a estudiar y a practicar canto, su principal pasión. La joven refería que tenía una extraña sensación, que se sentía observada cuando estaba sola. Se lo contó a sus padres, pero le dijeron que era una mera impresión y que se olvidara de ello. Adriana continuó con sus estudios de canto, pero la impresión de ser observada continuaba en aquella gran mansión. Las cosas empezaron a escalar hasta el punto de que amanecía con rasguños por todo el cuerpo. Una mañana, su madre abrió la puerta para llevarle el desayuno y la vio haciendo una cruz invertida en su cama. Fue cuando decidieron acudir a un exorcista. Finalmente, con la influencia del padre de Adriana, uno de los más importantes industriales de México, acudió finalmente el Padre Moreno. Demonólogo y metafísico, que durante muchos años fue mano derecha del Papa en el Vaticano para esos asuntos. Se reunieron para conocer los pormenores del caso. Era evidente que se trataba de una infestación, esto es, cuando una entidad empieza su acechanza de su víctima, a la que irá hostigando hasta finalmente tomar posesión de su cuerpo y de su alma. Resulta natural que, ante la evidencia de una manifestación paranormal, quienes no saben nada de esto entren en una fase de angustia y desesperación. A veces, de esto se aprovechan muchos charlatanes inescrupulosos, quienes prometen hacer una liberación, aunque no estén preparados de ninguna manera y carezcan totalmente de fe.
El padre Moreno sugirió realizar la liberación lo más rápido posible. La mañana en que la mamá de Adriana lo llamó, pues la encontró levitando en medio de su habitación. Estas fuerzas invisibles, a pesar de que no resultan completas ante nuestros sentidos, tienen gran poder y son capaces de destruir muchas vidas, le dijo el padre Moreno a la madre de Adriana. Para realizar un exorcismo o liberación es necesario tener presente que el tiempo no es recomendable dejar pasar mucho, dijo el padre Moreno. Entre más rápido podamos tener la ayuda de Dios, todo saldrá mucho mejor. El padre llegó a la casa al amanecer de un domingo de resurrección. Todos se encontraban rodeando a la jovencita, orando con rosarios y crucifijos bendecidos con agua bendita. La mansión donde vivía Adriana, junto a sus padres, al parecer, según investigaciones del grupo del padre Moreno, había sido décadas atrás testigo de rituales de tipo satánico, lo que hacía que para estas entidades fuera una suerte de imán que las atraía. Era como el olor de la sangre para una jauría de lobos, les dijo el padre. Al entrar a la casa, percibí una opresión en el plexo solar, les dijo el padre Moreno. Mi cuerpo es una alarma que tiene Dios para percibir las presencias del maligno. Con mis sentidos y mis órganos, puedo sentir qué nivel de poder de hacer el mal tienen. Adriana estaba llorando angustiada. El padre le dijo que rezara, y la joven refirió que a veces podía escuchar un gruñido y veía sombras que la asediaban en la noche. En la adolescencia, era según las palabras del padre, muy común que los demonios intentaran asediar y poseer cuerpos y almas jóvenes, ya que tienen todo el poder y la fuerza potencial para realizar todos los planes mucho más fácilmente. Pues son una suerte de vehículo de lujo con el que se mueven en el plano tridimensional. Esta es una edad que los convierte en presa de estas entidades. La inestabilidad psicológica y emocional las atrae a estas entidades como moscas a la miel. Debes estar tranquila, hija, en eso predicó un rezo el padre, y la tranquilizó. En cada rincón había salvia, agua y sal bendita. Cuando empezó el exorcismo, las paredes parecían estremecerse. Un ruido como de un gruñido que salía debajo del suelo ensordeció a todos los presentes. Va de retro, Satán, dijo el exorcista, lanzando agua bendita y recitando unas palabras en latín y otras en hebreo. Adriana gruñía y sufría a medida que el padre profería en latín las órdenes a las entidades demoníacas. Cayó al suelo y empezó a convulsionar violentamente. Los signos Santa Crucem, quod nos frantir, usamos tu maletín diabolotes violare, pero audent Cristo en dominum nostrum, amen, dijo, en latín el exorcista. Mientras la jovencita se retorcía como un insecto al que se le echara sal encima. Al volver en sí, Adriana contó que veía sombras y escuchaba lamentos en un lugar oscuro con llamas, donde los cuerpos no ardían. Tenía 3 marcas del ataque y estaba sangrando en la frente, como si tuviera estigmas. En su espalda, tenía 3 rasguños, aparentemente producidos por un animal. Muchos de los ataques de entidades demoníacas toman la forma de animales salvajes como lobos, perros, panteras, explicó el padre. Esto significa que esta entidad tiene una gran fuerza y poder, y de ese modo intenta amedrentar y generar miedo en sus víctimas. ¿Por qué, padre? ¿Por qué tenía que ser Adriana?, preguntó la madre de la joven. Las legiones demoníacas rigen a los entes del inframundo, explicó el padre Moreno, y también pueden llegar a tener ascendencia sobre espíritus desencarnados que cometieron actos atroces o se suicidaron. Cuando no pueden retornar ni huir de su estado, entonces se someten a Lucifer. Pero el poder de Cristo es superior al de Satán y sus jueces. Estas entidades demoníacas siempre quieren tomar posesión de cuerpos y objetos. En ocasiones, aunque se hagan rituales de liberación y exorcismos, no resulta posible lograr que la entidad demoníaca se desprenda de un lugar, haciendo que muchas veces sucedan tragedias, o incluso haciendo que sus habitantes cometan suicidio. Indomine Patris, fíjese de Espíritu Santo, siguió con el ritual de liberación en latín.
No podrás vencer la cruz, Satanás, porque estamos del lado de la luz de Cristo, le decía. A pesar de hacerlo con todas las fuerzas de mi cuerpo, la lucha contra el espíritu de oscuridad hace que la batalla sea extenuante para el cuerpo. Un olor a carne podrida mezclado con azufre empezó a sentirse. Adriana se quejó de dolor de riñones y de cabeza. El equipo del padre tomó varias fotografías para documentar el ritual, para dar fe de la realidad que constituyen los ataques demoníacos. Al final, cuando el padre le pidió al espíritu que se identificara, dijo que era un sacerdote satanista que había ejecutado muchos primogénitos, sacándolos de las entrañas de sus madres gestantes y luego reduciéndolos a cenizas y emparedándolos del mismo modo que hacía Zacatecas en sus rituales de sangre, dándole al Señor del inframundo una forma de ofrenda. Era un hombre millonario y que usaba a las jovencitas para nutrir su demencial pasión por los sacrificios de sangre. El padre Moreno les dio la comunión a todos los miembros de la casa y santificó cada rincón. Dejó abierta una Biblia con el Salmo 91 y una botella de agua bendita en la entrada de la casa. Les dijo que ante cualquier rebrote de posible infestación, se comunicaran con él. No hay que darle espacio al maligno para que tome control de nuestras vidas, advirtió. Siempre deben abrir primero su corazón a Cristo y Dios Todopoderoso. Ante cualquier indicio de debilidad, aprovechará para poder meterse en sus espíritus y sus cuerpos. Las cosas se calmaron durante un buen tiempo, hasta que Adriana, antes de salir de la secundaria, se enroló con un típico chico malo, con tatuajes, pelo largo y que andaba en moto. Siempre se vestía con chamarras de cuero negro y botas. Era simpatizante del nacionalsocialismo alemán. La familia tuvo que volver a llamar al exorcista, pues el espíritu volvió con más violencia que antes. La paz que ganaron la perdieron de un momento a otro. Había discusiones y se llegó a poner incluso violento el padre con Adriana. Dios sabe lo que hace, le dijo el padre. Quizá ese no es el lugar para ustedes y deben buscarse otro. Oraré por ustedes y pediré mucha paz de parte de Dios. Con el paso del tiempo, luego de mudarse de casa, Adriana al fin dejó a aquel muchacho. Corrigió su rumbo y continuó con su aprendizaje de canto y tomando lecciones de ballet. Pero en la sombra, siempre está acechando el maligno ante la debilidad. Por ello, les recomendó el padre, era necesario mantener la fortaleza espiritual para evitar caer en la tentación del mal. Luego de varios años, cuando ya había viajado Adriana a Europa para perfeccionarse como artista, de nuevo el padre Moreno fue llamado por los habitantes de la misma casa en Lomas de Chapultepec. Se repetía el mismo patrón, pero con un chico de unos 14 años. Estaba en la secundaria y era rebelde, fumaba, bebía y tenía adicción por la pornografía. El padre Moreno acudió a la casa y parecía que se repetía un bucle temporal demoníaco. Salió cansado de allí, ya debilitado por los años, y pidió a la diócesis que le enviaran a un nuevo sacerdote especializado en exorcismos. Se llevó a cabo el rito casi de forma idéntica como lo había realizado casi 10 años atrás. Luego de terminarlo, el padre Moreno manifestó que se sentía enfermo y tuvo que ser recluido en un hospital. Cuando estaba en su lecho de muerte, el padre que lo relevó en su tarea fue a darle la extremaunción y a escuchar su confesión. «Va de retro», murmuró el padre Moreno. «Se ha presentado en forma de macho cabrío, aquí está en la puerta, mirándonos desde el umbral con la espada del arcángel San Miguel. Te buscaré y te cortaré la cabeza», advirtió. «No podrás completar tu tarea diabólica mientras yo esté del lado de los ejércitos del bien y de la luz». En el momento en que el padre Moreno dio su último aliento, un lamento como el de un lobo herido se escuchó en el cuarto. El crucifijo que estaba en la cabecera de su lecho cayó y quedó boca abajo. Si te gustan los relatos, apóyanos dando un like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante.
Y si aún no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror Nocturno. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Sebastián Covarrubias Gallegos y Andrés Castaño.